Hola, en nuestro episodio de hoy hablaremos con Francisca Herrera, amiga y compañera de trabajo en Microfocus HLA. Ella actualmente se desempeña como ejecutiva de ventas para el portafolio de gestión de operaciones de TI y DevOps para Ecuador y Colombia. Ella en vidas pasadas se desempeñó en el área de preventa de soluciones para el portafolio de operaciones TI en lo que era HP Software y también trabajó para partners relacionados con el mundo del software, para gestión de operaciones de TI. Como podrán darse cuenta, hay mucha experiencia y conocimiento en este rubro de tecnología, aproximadamente 15 años. Ella ha vendido decenas de soluciones, proyectos de mesa de servicios, soluciones de monitoreo y observabilidad de infraestructura, servicios, para medianas y grandes empresas. Si hacemos un recuento, estamos hablando de millones de dólares en proyectos. Vamos a conversar con ella acerca de cómo le fue este último año 2023 en relación al mundo de ITSM, su opinión de aquello que están buscando los clientes en relación a las mesas de servicio, cuáles son las principales variables que ella ve como oportunidades para ofrecer valor a sus clientes y mucho más. Hola Francis, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Luchito, muy bien. ¿Tú cómo estás? Qué gusto Muy bien, verte y gracias. saludarte. Muy contento de tenerte aquí en este podcast. Espero que podamos intercambiar opiniones, ideas de la manera más suelta y relajada. Gracias por estar acá nuevamente. Chévere. Siempre es un gusto conversar contigo, compartir un poco de experiencias y sobre todo realidades que estamos viendo en los clientes, ¿no? En los clientes, en la Ujú. región, en los distintos países que creo que es importante que podamos conocer de esas realidades y cómo estamos acompañando a los clientes en trabajar en esas oportunidades de negocio y de sinergia. Hablemos un poco acerca de cómo te fue este último año 2023. Puedo contestar la pregunta, Ujú. poniendo al año 2023 en una sola palabra que es Te- un año retador. Retador tanto a las personas que somos comerciales, como a los Sí. fabricantes, como a Latinoamérica, sobre todo desde el punto de vista social. O sea, ha sido un año Ujú. bien, bien complicado. Pero, como tú bien decías, la mesa de servicio, es una, necesidad latente. Y dentro de eso, los clientes siguen demandando este tipo de soluciones, pero ya no soluciones muy tradicionales, sino soluciones que van enfocados más a hacer la vida del usuario mucho más fácil, creo yo. Yo tengo la responsabilidad de Colombia y Ecuador. Colombia la tengo desde hace más o menos 6 meses, donde Ujú. tuve que entender el ecosistema, los clientes, inclusive la cultura, a pesar de que estamos súper cerca a nivel de países, entender cuál era esa realidad. Al día de hoy, puedo decir que la realidad no distan tanto por país, sino más bien, muchos de los clientes traen a la mesa de servicio como un commodity. Entonces, Ujú. les da lo mismo, ¿no? Les da lo mismo si Sí. es que está en Gartner, si es que es una etiquetera simple, que también esa palabra a mí no me gusta mucho, pero la mencionan mucho. Y dentro de eso, ahí está el reto para nosotros, ¿no? Empezar a transformar esa mesa de servicio, esa necesidad de los clientes y empezar a conversar de soluciones que hagan sentido en función de temas relacionados a automatización, de autoservicio, de omnicanalidad, de cómo la Ujú. mesa de servicios puede integrarse a ecosistemas de DevOps, que está muy sonado en el mercado, llevando a otros conceptos como el Value Stream Management, por ejemplo. Entonces, Ujú. son desafíos tanto para los clientes, que sin decir nombre y apellido, los clientes ya están hablando de esas cosas. Es Ujú. ahí donde nosotros, desde el lado comercial, tenemos que aprender a identificar esas señales que hacen los clientes. Clientes y canales, me permito también decir clientes y socios de negocio, porque ahí está Sí. la otra parte importante.
una herramienta no hace nada si es que no tienes un socio de negocio, perdón, de servicios que pueda acompañar esa transformación. Entonces, el área de servicios, que puede ser de fabricante o puede ser de un socio de negocio, es súper importante y súper valioso para romper esos mensajes de tiquetera, de que tu herramienta es muy antigua, de que el look and feel es horrible, de que no tengo Mm, demasiados incidentes, etcétera. Y creo que ahí es importante empezar a abordar el tema de cómo las soluciones tecnológicas aportan la estrategia de las organizaciones en función de un proceso maduro, ¿no? Y sin sí, dejar de lado el tema de adopción. Entonces, son cosas que son importantes irlas conversando. Ahora, algo de lo que tú me preguntabas, ¿cómo he visto las solicitudes de moverse a las nubes? Si me puedo comparar desde hace 3 años al día de hoy, es una evolución, o sea, total, cierto. todos los clientes te piden eso. ¿Por qué? Porque hay ciertos desafíos que han tenido en los últimos años y los Ujú, hemos tenido como fabricantes desde el punto de vista de que las herramientas se quedan fuera de soporte, de que las versiones son versiones antiguas, de que las implementaciones son implementaciones tortuosas y no necesariamente por la plataforma, sino porque a veces los clientes al proceso lo dañaron. Entonces, migrar ujú, esos procesos que han sido muy total. modificados son demasiado complejos. Y adicional a eso, por detrás, toda la data que tiene el cliente quieren migrarla tal cual. Entonces, ahí hay una oportunidad de empezar a conversar todos estos temas. Entonces, la respuesta es sí, desde el punto de Mm, vista de que hay una necesidad, hay una problemática de poder resolver todos estos temas que mencionaba. interesante. Al comienzo decías un tema que antes también yo lo veía como de menos a más, ¿no? Ahora ya es algo mandatorio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la agilidad, de que una mesa de servicios moderna tiene que partir siendo ágil. Y si ya tienes un proceso más pesado andando, eso tampoco tiene que ser, o sea, tampoco hay que desechar eso. Es como que adaptarte también a mi agilidad que estoy adoptando para mis nuevos servicios. Ujú, Eso es algo que estoy viendo mucho y efectivamente hablar de una mesa de servicios tradicional, hablar de las buenas prácticas, los procesos que ya conocemos, ya es un commodity, no hay mayor valor agregado ahí, ¿no? Más bien está cómo le sacamos el jugo y qué capacidades tiene esta solución de ITSM moderna de adaptarse a la situación del cliente, que hoy en día está básicamente pensando en cómo mejorar la experiencia del usuario. Que al final es eso, ¿no es cierto? ujú. Muy interesante ¿Cómo, lo que cómo comentas. evitar que el usuario final no vea valor? Y si Ujú, es un usuario externo, ahí sí que coloco un concepto adicional, que es cómo afecta el criterio del usuario final en tema de redes sociales. Diga, mm, voy a poner un ejemplo. Si en un sector bancario tengo mi mesa de servicio que está dando un servicio a mi cliente final y el cliente final no tiene una respuesta adecuada, él con un solo comentario en Twitter, perdón, la nos reputación de destruye. esta Sí, compañía, claro. de la compañía destruye. Entonces, creo que las empresas están cuidando mucho el que el usuario final tenga lo que necesita en el tiempo adecuado y que tenga el menor impacto. Entonces, eso sí es súper importante también y que creo que es parte de los diferenciadores cuando nosotros llevamos un concepto de modernizar la mesa en estos sentidos. Y Totalmente. seguramente me lo vas a preguntar, pero yo creo que algo súper importante es sacar del concepto de que una mesa de servicio solamente soporta el TI. Las mesas de servicio también pueden llegar a un ecosistema mucho transversal, mucho más fuerte en la organización, transversal llevando otros catálogos, como catálogos no necesariamente tecnológicos, que creo que es un plus que muchos de los clientes están solicitando y es justamente por lo que tú decías, el tema de madurez, de cómo en estos años se ha ido transformando esta gestión de servicios. Totalmente. Muy de acuerdo. Lo que estoy viendo por mi lado también es de que, claro, como en el episodio inicial yo comentaba este caso que me sucedió en Chile, la mesa ochentera, pero tú también te sentiste identificada, porque de la misma manera se han referido en Ecuador y muy probablemente en otros países también. Entonces, Eh, sin embargo, el cliente fue capaz de convivir con eso, si lo ves, digamos, haciendo retrospectiva, ¿no? Pero ahora yo creo que los clientes ya no se pueden permitir eso, ¿no? Precisamente por lo que dices, ¿no? Ahora es demasiado rápido.
la manera como te pueden echar barro o Sí, te sí. pueden destruir la reputación, me refiero, ¿no? Ujú. Con un simple tweet, ¿no? Bien. Bueno, cuando comenzamos entonces a hablar de modernización del ITSM, ¿dónde crees que parte esto? Ya acabas de decir un driver muy, muy importante y potente. Es aquel tweet del usuario. En alguna red social, listo, dio su veredicto, ¿no es cierto? Eh, pero ¿qué otros drivers quizás dentro de la compañía puedes ver que al cliente realmente lo motive a hacer un cambio de este tipo? Lo dividiría en 3, inclusive podría hablar mucho de este tema. Como Sí. tú bien dijiste, creo que el más importante es el usuario, que ese usuario puede ser el final o el usuario interno de la organización, donde el usuario actual es demasiado demandante, o sea, él no espera más de 3 segundos que el sitio web Mm. funcione, que el aplicativo web, mobile, perdón, pueda hacer una transacción rápidamente. Entonces, el usuario, tanto interno o externo, es el primer agente o el primer sponsor de un proyecto de modernización. El otro Sí. tema importante es cuando estas tiqueteras, estas herramientas ochenteras, no dan indicadores, donde si bien generan incidentes, generan requerimientos, pero no tienes un dashboard de gestión. Entonces, creo que desde el lado de las gerencias o desde el lado de los tomadores de las decisiones de las organizaciones, les hace falta esa información para tomar rápidamente acción. Creo que es Ujú, otro punto de entrada. Y otro tema importante es, cuando, vas y conversas con el administrador de la mesa de servicio, lastimosamente te dice: "¿Sabes qué? Mi mesa está ahí, pero los usuarios finales no la usan. Prefieren alzar el teléfono y, pedirme de favor". Entonces, hay un tema importante de adopción y de cultura en organización. Entonces, yo creo que esos ujú. son los drivers para poder ir conversando con los clientes y empezar a modernizar esa gestión y esa plataforma tecnológica para no ponerle un nombre ahí adicional. Entonces, creo que esos son como los 3 más importantes. Y siempre de la mano de entender cómo está la plataforma, cómo está el proceso, ese proceso se ha modificado, ese proceso está bien adaptado en la plataforma tecnológica y cómo la organización y los usuarios están adoptando esa tecnología. Sí, así es. Eh, lo que yo también he podido ver es de que, claro, la falta de indicadores de gestión, la falta de visibilidad es un driver muy potente porque a la hora de dar respuestas internas o justificaciones, no hay cómo responder, ¿cierto? Entonces, eso suele ser un driver muy interno, muy, muy, muy potente, ¿bien? Y respecto al tema de la administración, se me viene en mente algo, de que cuando uno adopta una solución, la solución de por sí tiene un roadmap de evolución, ¿cierto? Entonces, muchas de las empresas que padecen de esto se quedan en la versión uno de la versión de software que fue implementada y nunca más evolucionan. Mm, Y para evolucionarlo lo hacen después de 2, 3 años y se perdieron en otros 2 a 3 años nuevas actualizaciones, incrementaron las dependencias para hacer el upgrade, etcétera. Y ahí es donde comienza toda esta bola gigante de problemas. ujú. Muy interesante. Eh, ¿Cómo distingues esa decisión del cliente? Por ejemplo, ya, cuando estamos dentro del ámbito de decidir si modernizamos o no la mesa de servicios, ¿cuál es ese ingrediente que tiene el cliente decidido y el que no está decidido que tú has podido ver, digamos, en la práctica, en terreno? Ya, generalmente cuando los clientes, están en un proceso de modernización, Ujú, te vienen con este mundo de temas, mm, de comentario. La herramienta no me funciona, los usuarios no mm, están utilizando el portal de servicio, no tengo indicadores, es demasiado dinero lo que estoy pagando por esta solución, el partner o el socio de negocio o ustedes como marca no me han apoyado. Entonces, es como que hay una frustración del cliente, o sea, de mm. que la empresa y los usuarios están demandando algo y ellos no tienen la capacidad de. Cuando Entonces, por hablamos, ahí. Ujú, eh, perdón que te interrumpa, hay un tema también que es un factor común, sobre todo en clientes grandes, con mesas de servicio más enterprise, ¿no? Y es que es una tercera parte la que la administra, ¿no? Entonces siempre se da una situación
política, ¿no? Donde tienes un contrato que respetar como service provider, ¿no es cierto? Ujú, Y entonces tienes un service provider que administra técnicamente la solución, que además te provee un servicio de gestión, ITSM, y por otro lado tienes el cliente, que ojalá que tenga una estructura parecida a la de su service provider, que normalmente no la tiene, ¿no es no la cierto? hay. Y necesita consumir, beneficiarse del software, ¿no es cierto? Y Ujú, obviamente el cliente no tiene por qué entrar en detalle, pero lo espera que el software esté siempre actualizado. Y eso es algo que tampoco se da. Entonces, ahí se dan como situaciones tácitas, digamos, que uno como cliente esperaría, pero que al final no está. Y ahí comienza también eh, eh, este desacomodo, ¿no? De expectativas, ¿no? ujú. Exactamente. Y sobre Mm, todo creo que es desde el punto de vista de setear bien las expectativas del proyecto, porque generalmente este tipo de proyectos, si el cliente modifica su proceso, y voy a poner un ejemplo de requerimientos, ujú, y todas las herramientas traen o todas las plataformas traen su proceso definido muy pegado a las best mm, practice, pero si el cliente lo daña de alguna manera porque quiere que la plataforma se adapte a su proceso, entonces, y no hemos tenido no hemos podido entregar al cliente el mensaje de que, mira, si tú estás dañando tu proceso, vas a tener ujú, A, B, C implicaciones a corto y largo plazo. Entonces, no se setea bien las expectativas al inicio del proyecto. Eso creo que es un error que lastimosamente lo hemos hecho hace muchos años. Y cuando nosotros vamos como comerciales y como consultores a los ujú, clientes a decir, mira, las nuevas soluciones traen estas ventajas, tienes como verte a la solución, hay un análisis muy profundo justamente por este nivel de personalización. Y como las mesas de servicio o las herramientas de mesa de servicio son herramientas que en los clientes se posicionan muy fuerte a nivel de gestión, es muy difícil sacarlos de ese mundo. Entonces, creo que ahí sí tenemos que tener un poco de responsabilidad cuando vendemos y asesoramos al cliente para que ellos ujú. entiendan los impactos que tienen al mover ciertas cosas que ya vienen por defecto. Al final del día, lo que buscamos, y eso va a seguir en auge, es un tema de agilidad, de ser rápidos, de ser ágiles en lo que es entrega de las aplicaciones, entrega del servicio. Eso por una parte. Y lo que tú decías, muchos de los clientes no tienen una arquitectura o una estructura, perdón, de personas que puedan soportar el tema de las actualizaciones, del mejoramiento del proceso, etcétera, y lo delegan en el socio de negocio, que al final del día es un outsourcer que lo que le interesa es la facturación. Y por último, dejan la parte tecnológica. Entonces, al final del Cumplir día, objetivos específicos. exacto, el Y si da para SLA más, de bueno, pero normalmente no sucede eso. exacto, exacto. Al final esa facturación es en función de números de tickets atendidos, cuántos subieron al segundo nivel, facturación mensual, pero Mm, ningún cliente le está poniendo a este proveedor de servicio un indicador de que diga, tú tienes que mantenerme actualizada la solución o hacerme una actualización cada 2 veces al año. O sea, porque es independiente. claro, En este tipo de negocios es independiente el cliente, este tema de la administración. Y es ahí donde hay una oportunidad de negocio para todos, sí. tanto para los socios de negocio como para los fabricantes que tenemos software en la nube, donde todos esos problemas que tienen nuestros clientes de actualización, del SLA, de la disponibilidad, de estar en últimas versiones, lo vamos mitigando. Entonces, eso es una buena opción, tanto para los clientes que requieren su mesa de servicio para ellos, para la administración o para el outsourcing, en este caso, que puede ser algún socio de negocio. Entonces, sí va a depender mucho y de la Totalmente. suspicacia que tengamos tanto el fabricante como los comerciales de poder posicionar estas soluciones desde el punto del valor y ser asesores desde etapas tempranas de los proyectos. Claro, es que ahí justamente, del lado comercial, está ese valor agregado, ¿no? Entender cuáles son las situaciones a las que el cliente va a estar eventualmente expuesto y que hacerle saber al cliente, ojalá acompañarlo en el proceso, de que ojalá que no caiga en esos, malas prácticas, vicios, qué sé yo, para que después no estemos en una situación más complicada en donde no podamos hacer mucho, ¿no? Respecto al tema Ujú, del mantenimiento, hoy en día está emergiendo la tecnología low code, ¿bien? SMAX, que es la solución que nosotros vendemos, está basada en esa tecnología. Es muy interesante. ¿Qué pasa con este nuevo enfoque?
pensando en las mesas de servicio tradicionales, que básicamente era un framework de programación donde tú podías hacer muchas cosas. Podías integrarte a bajo nivel con el sistema que tú quieras, meter código, JavaScript, etcétera, etcétera. Obviamente, low code te da una visión de depender menos de esta clase de parametrizaciones basadas en codificación, pero también te dan más control, más poder hacer parametrizaciones por tu cuenta y sin que esa parametrización basada en low code impacte algún upgrade de la solución a futuro, ¿cierto? Que también es una ganancia para el cliente. ¿Tú crees que, que este enfoque de hacer mantenimiento, de hacer parametrización, le conviene al cliente? 100% Luchito. Sobre todo lo que tú dijiste, el tema del expertise que debían tener los clientes en herramientas tradicionales o en mesas de servicio tradicionales donde no tenían esta capacidad, Sí. yo creo que es un punto muy importante. O sea, en las organizaciones, hace tiempo atrás, Mm. en las organizaciones era muy difícil que le entreguen otras capacidades técnicas al administrador de la plataforma para que aprendan estos lenguajes muy de casa, digámoslo así. Y Sí, la nueva tecnología que nosotros tenemos, yo creo que acorta mucho el tema o la brecha del conocimiento, eso por un lado. Y permite que el administrador de la plataforma o del outsourcing pueda ser mucho más ágil, que es un tema importantísimo hoy en día, y se pueda pues mantener en el tiempo la plataforma, hacer nuevas configuraciones, entender muy bien los flujos, que creo que es importante. Y algo que tú mencionas es el tema de las integraciones. Sí, en las mesas tradicionales había muchos temas de integraciones con estos códigos muy personalizados. mm, Mantener eso era muy complicado. Entonces, con la nueva tecnología lo que haces es mantener rápidamente, saber dónde están las integraciones, cómo ir optimizando migraciones. Entonces, vas acortando todos los tiempos que tiene pues el tema de administración de la plataforma. Eh, y totalmente. y si sigues en la línea de nuestra marca, la intención de esta capacidad es que si de aquí a 2, 3 años, vamos subiendo de versiones, esas migraciones van a ser menos dolorosas para el cliente. Porque, también hemos tenido, clientes que nos dicen: "¿Sabes qué? Tu plataforma es muy compleja, porque tiene este nivel de personalización", y hacer un proyecto, o migrar un proyecto se convertía Ujú. en un proyecto nuevo de 6, 7, 8, 10 meses. Entonces, esta Sí, tecnología, la intención es que podamos ser mucho más ágiles y podamos sacar nuevos procesos, nuevos catálogos en el menor tiempo posible. muy de acuerdo. Un poco para resumir, pe- pensando cómo le damos al cliente, ¿no? Este mensaje, ¿no? Acerca de este enfoque para hacer parametrizaciones. A mí me gusta mucho un término que se usa en el mundo de cloud, que se llama factorizar, refactoring de aplicaciones, cuando ya están en la nube, Ujú, que básicamente es desacoplar capas para que convivan en un ambiente de cloud native, básicamente. ujú. Ese enfoque me gusta mucho porque tiene mucha similitud con este enfoque de low code. Y claro, nosotros vendemos ya herramientas World Class que están desarrolladas, ¿no es cierto? Pero el hablar en términos de refactorizar sus flujos, sus parametrizaciones, ¿cierto? Bajo este nuevo enfoque, yo creo que es una manera bastante aterrizada, digamos, de dar este mensaje, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa con los clientes que ya vienen de esta situación de depender técnicamente de toda la parametrización que hubo durante años? Bueno, hay que Ujú. hacer un proceso de refactoring, assessment, entender en qué estado está, ver cómo reformulamos la manera como tienen sus adaptaciones bajo este nuevo paradigma, ¿cierto? Y no dejar de responder el requerimiento final del cliente, pero obviamente desprendiéndonos de la complejidad, porque al final el beneficio para el cliente es empezar a desprenderse de esa complejidad, ¿no? Y obviamente el beneficio de este refactoring en términos de la mesa le va a permitir al cliente a futuro de no perderse actualizaciones, de no entramparse en implementaciones complejas de 6, 7, 8, 9 meses, etcétera. Muy interesante. Mm, Sí, y Bueno, creo que ese es un plus, ¿no? Que la tenemos en plataforma, pero creo que hay mm, que trabajar mucho con los clientes de potenciar esta capacidad y darles el valor. ¿Qué tal les puedes ir a un cliente y le dices: "Mira, mi plataforma tiene esta tecnología que es low code", pero ¿qué es low ok, code? ¿qué es? ¿En qué ¿Cómo se me usa? ¿Cómo se cómo mastica? se usa? Entonces, yo Sí, creo que con 3 palabras sencillas
o sea, buscar el potenciar con 3 4 palabras, 3 4 frases sencillas para que él entienda de una forma muy agnóstica el beneficio a mediano y largo plazo. Entonces, Mm. esa creo que es el plus que podemos dar desde el lado comercial, desde el lado consultivo, y creo que tenemos las capacidades para hacerlas. Sí, correcto. Bueno, Ujú. hay un tema colateral al que afecta la adopción del tema del low code, y es el tema de cómo consumes una mesa de servicio, ¿no? Si lo comparas con los métodos tradicionales, que son básicamente implementaciones en on-premise. Hoy en día el tema de SaaS es una tendencia, al comienzo lo decías. Cada vez es más recurrente, ya es casi el tema hablar de la solución, pero consumida como un servicio, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo que el tema del low code combinado a un SaaS va a facilitar mucho la adopción de un ITSM moderno, ¿no? Porque estás desprendiendo complejidad desde el punto de vista de configuración, pero también desde el punto de vista de de la mantención, del mantenimiento, porque cómo, cómo un servicio de SaaS puede beneficiar al usuario o al cliente final. ¿De qué se está desprendiendo? Creo que lo principal es que entre las cosas principales, Ujú. primero el cliente se desatiende del tema de entregar hardware y software base. Bien. Sistemas operativos, hardware en la nube pública, en el data center del cliente, el mantenimiento, la operación de esas máquinas, que no solamente pasa a nosotros como fabricantes, sino a otros fabricantes. Lo segundo es que, ellos van a tener un SLA de disponibilidad comprometido, para que su servicio Ujú. siempre esté arriba. El tema de las capacidades técnicas es importante, de que se pueda hacer unas migraciones limpias. El cliente va a tener, siempre últimas versiones. Adicional a eso, el hosteo de sus software y hardware base, está en Estados Unidos, puede estar en Estados Unidos o en otras regiones, donde hay estándares de seguridad bastante alto. Adicional a eso, entregamos una persona para que pueda ayudar justamente en temas de consultas, de validar su consumo, de escalar algún caso de soporte, de hacer Customer algún tipo de success. vali Mm. exacto, que es importante también, que es un concepto que también se está manejando, no solamente nosotros como fabricantes, Mm. sino a nivel de industria. Sí. Y algo súper importante que no sé si todas las plataformas las tienen, creo que no, es incorporar 2 grandes cosas. Que la mesa de servicio sea una mesa empresarial, que no sea solamente una tiquetera o una mesa ochentera, que podamos tener Ujú. múltiples catálogos. Creo que es un plus dentro de la misma implementación, tenemos muchos catálogos. Y el otro tema importante es, el low code que tú mencionabas. Y importantísimo el tema del despliegue de licenciamiento. La forma de licenciar que tenemos como fabricantes es por unidad, donde no atamos al cliente a que se compre X cantidad de usuarios y que no puedan tener ciertos cambios de Ujú. usuarios. Esa flexibilidad va atado a justamente la demanda de la agilidad que ahora tenemos. Entonces, creo que son cosas importantes que son diferenciadoras y sobre todo creo que también el tema del personal humano, tanto comerciales, tanto consultores, tanto equipo de preventa, están muy focalizados en los diferentes países de Latinoamérica. Tenemos presencia local en todos los países, si mal no estoy. Entonces, Ujú. creo que es una ventaja bien importante. Y Mm. también que la mesa evolucionó, que esta nueva solución que tenemos en la nube es una mesa que tiene su historia sí, pero es una mesa evolucionada, justamente considerando todos estos temas de agilidad, de experiencia de usuario final, de automatización, facilidad de despliegue y 100% en la nube. Entonces, creo que por ahí Sí, está claro. el plus. Viéndolo desde la perspectiva de un proyecto de implementación, claro, ya partes estando con la solución implementada. Inclusive, si tienes poca lógica de negocio que incorporar, ya puedes utilizarla en cuestión de pocos días. Y si tienes Sí, parametrizaciones complejas, las puedes ir añadiendo gradualmente. Realmente es muy interesante no solamente desprenderte de la complejidad, sino también consumirla bajo un esquema de SaaS, ¿no? Es bastante distinto. Esa grande implementación se reveló bastante, me parece. exactamente.
Y bueno, Y el tema de las respuestas a la que el área de seguridad normalmente necesita responder, ¿no? Por ejemplo, cuando uno implementa, me voy por el lado crítico, ¿no? Cuando uno tiene que sustentar un paso de producción de una mesa de servicios en on-premise, cada vez las CAP son más complicadas sí, de pasar por ellas, por el tema de la justificación de qué mecanismos de seguridad tu mesa de servicios está siguiendo, inscripción de datos, datos de tránsito, etcétera, cómo vas a almacenar la data, alta disponibilidad, DRP, etcétera. Todos esos son temas que un servicio de SaaS los adopta, exactamente. se hace cargo de él. ¿Ibas a decir algo? Sí, dentro de esto, y creo que una ventaja también es que ciertos clientes, sobre todo gobierno, tienen su tema de seguridad, que tú lo mencionaste muy bien, pero también tienen políticas de despliegue. Entonces necesitan tener 3, 4 ambientes, el Mm, preproductivo, el de QA y el de producción, poniendo un ejemplo. Y me he topado con algunos clientes que requieren que los 3 ambientes sean iguales. Entonces, mm, eso es un costo económico y un costo de mantenimiento súper fuerte, que dentro de la conversación que debemos tener con los clientes o la intención es llevarlos a entender cuál es el costo-beneficio de mantener toda esa infraestructura, esa operación de esa grande cantidad sí, de hardware y software base y las personas versus cómo posicionar un servicio en SaaS, que creo que por ahí también hay un indicador importante de cómo posicionar el servicio de SaaS. sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, volvamos nuevamente al inicio, cuando te preguntaba cómo fue este último año en relación a las mesas de servicios. Pero también ha sido duro, yo creo, ¿no? Creo que a ti y a mí nos ha pasado que muchos clientes han optado por ir con otra marca, con la competencia. Y precisamente gran parte del origen, del por qué, fue porque han estado lidiando con toda esta complejidad durante buen tiempo, ¿no? A lo mejor fue su responsabilidad o nuestra o compartida, quién sabe. Pero hay muchos clientes que han decidido cambiar, ¿no? Y en esto, la competencia, ¿no? La competencia en esta clase de soluciones es muy grande. Cuando hablamos de ITSM, sin dar mayor contexto, es hablar de un commodity, básicamente, ¿no? Entonces, la diferenciación está qué es lo que puedes hacer, cómo le puedes sacar el jugo a esa mesa que tiene lo mismo que tienen todas, ¿no? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver cómo te paras ante el cliente, ¿no? Con quién te vas a acompañar, con quién te vas a asociar para garantizar el éxito de un cliente, ¿no? El año pasado recuerdo que tuvimos una experiencia con un partner donde nos sentamos y le justificamos al cliente cómo podíamos modernizar su centro de servicios. A mí me pareció esa experiencia muy, muy interesante. Me gustó mucho y por eso también yo valoro el acompañamiento, ¿no? De esa parte más consultiva, ¿no? Donde Ujú. basado en el conocimiento y experiencia, le diga al cliente y se lo muestres, lo materialice, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene que ir por este camino? ¿Por qué mi opción te conviene más? ¿No es cierto? Eso yo lo encuentro muy poderoso y ojalá que lo podamos replicar con otros clientes. Pero dejando de lado aquellas oportunidades que hemos perdido por la falta de competencia que hay, creo que eso también nos ha dejado nuevos prospectos, ¿no es cierto? Sí, A lo mejor por un tema cíclico, bueno, ojalá que volvamos a estar con los clientes de antes, pero también se nos han abierto nuevas puertas. Yo estoy viendo, por ejemplo, el tema de cómo enganchar con los clientes, hablándole ya no en términos de la mesa tradicional, sino el Enterprise Service Management, ¿no? Listo, tú operas en IT, eso es bastante tradicional, ¿no es cierto? Bueno, ahora cómo le damos el valor a otras áreas de tu empresa, ¿no? Y ahí yo creo que ujú. el ESM es muy potente. ¿Qué tienes en relación a eso, al ESM? Eh, ¿Cómo le ves ahí, digamos, el interés a los clientes? Porque ya tenemos implementaciones de ESM. ¿Cómo ves tú Sí, esa parte del panorama? sí. Ahí, Luchito, como tú lo dijiste, el año, pues creo los 2 últimos años han sido Mm, retadores para nosotros, y es una realidad que como marca, llegamos un poquito tarde con la parte de SaaS, o sea, eso es una realidad. ujú, Y hay muchos de los clientes, que tenemos muchísimos en la Latinoamérica,
nos tachan a nosotros como una solución tradicional. O sea, eso es una realidad y con eso estamos viviendo en los últimos años. Pero ¿dónde está la oportunidad? Es cómo damos a los clientes ese switch de que sí, Ujú, mantenemos lo tradicional, pero hemos evolucionado. Entonces, dentro de ese mensaje, ¿qué es lo que estamos viendo y cuál es la oportunidad de negocio? Es justamente llevar a esa mesa tradicional a un Enterprise Service Manager. ¿Y cómo lo hacemos? Como tú dijiste, mostrando esas capacidades de, en una sola implementación, basado en esta flexibilidad de la nube y de usuarios, poder montar múltiples servicios. Gracias a todo, a Dios y a la gestión que hemos hecho y a los mensajes, ya tenemos clientes nuevos donde han implementado Service Manager y tienen su módulo o su catálogo de TI, pero ya hemos empezado a expandir a un catálogo de seguridad, un catálogo para ujú. la parte administrativa, un catálogo para recursos humanos en la misma implementación. Y acabamos de cerrar un proyecto súper importante que todavía no lo puedo mencionar con nombre, donde ya estamos poniendo a la mesa de servicio, pero también con un toque de el tema de gestión de proyectos. Entonces ya estamos Ujú. integrando la operación con el mundo del desarrollo, del QA, del DevOps, llevando todo el tema de la planificación, la idea, los proyectos. Entonces, creo que tenemos la forma, ya tenemos clientes y dentro de los principales diferenciadores de lo que ya mencioné, hay uno súper importante que creo que hay que mencionar, lo que es la inteligencia artificial. Ujú, Muchas de las herramientas tienen un chatbot, pero un chatbot no inteligente, digamos, es un bot ahí, ujú, atendido, desatendido, pero está ahí. La diferencia que tenemos, y es algo que estamos posicionando mucho, es la inteligencia artificial generativa. Entonces, estas nuevas capacidades ya están para la mesa de servicio, prontamente para el resto de soluciones, y creo que somos los pioneros en llevar este tipo de nuevas tecnologías para cambiar el concepto de esta adopción de nuevas tendencias sí. tecnológicas. Entonces, por ahí creo que dos grandes cosas que tenemos, adicional a las partes técnicas que hemos conversado acá, un poco de la experiencia, es la inteligencia artificial y el otro tema, el poder transformar la mesa tradicional a una mesa más empresarial. Entonces, son como las 2 cosas. Súper, súper importantes y relevantes de dejar, sobre la mesa para que se pueda, considerar. Sí, muy de acuerdo con eso. Cada vez hay más clientes que en muchos casos por un tema de transitividad, lo que Ujú. corresponde es, listo, ya estoy en TI con mi mesa de servicios tradicional, voy a otras áreas de la compañía de modo muy natural que a veces ni siquiera se dan cuenta a soportar sus procesos, ¿no? Y lo que tiene que ver con inteligencia artificial es muy interesante porque no sé si tú sabías, pero en línea de tiempo, SMAX fue la primera solución basada en analítica del mercado. A lo mejor no se aprovechó bien esa capacidad distintiva, pero digamos, hoy en día, digamos, todas esas capacidades que han estado basadas en IA, hoy en día se están reformulando hacia la IA generativa, pensando en el usuario final, en la experiencia del usuario final. El clásico chatbot, ¿no es cierto? Un poco torpe, bien o poco eficiente, pero bueno, digamos 50-50, bien, se está reformulando también. Entonces, una fuerte tendencia que ya ha sido anunciada es de que esta inteligencia artificial generativa muy probablemente va a tener mucho que ver con la reformulación del soporte del nivel uno, ¿no es cierto? Que está muy asociada a la gente virtual, pero esta vez va a estar basada en una tecnología distinta, ¿no? Yo, por lo que he visto, es de que esa tecnología va a prometer respuestas más eficientes, bien, más inteligencia por parte de la gente virtual y obviamente eso va a conducir a una mejor satisfacción del usuario, ¿no? Entonces, hay Claro. mucho roadmap por ese lado, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial generativa. Y en relación al Enterprise Service Management, como para cerrarlo, es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo, dependiendo del área con la que uno converse se disparan muchas posibilidades. Yo creo que vamos a tener otra charla donde hablemos enteramente del ESM, que realmente es muy potente el caso de uso y el beneficio. ¿Ven? Bueno, para resumir, entonces, tú desde el lado más comercial,
¿qué crees que distingue a SMAX respecto a las soluciones actuales que hay en el mercado? Me refiero a las soluciones Enterprise, las que están, digamos, dentro de las mejores reseñas a nivel mundial. ¿Cómo crees que se resalta SMAX? Em, Básicamente XMAX, solución en la Ujú. nube, el tema de low code, la inteligencia artificial, el servicio que estamos entregando con estos, temas del CSM, del Sí, SLA, de ambiente exclusivo hacia el cliente, todo este tema técnico. Pero creo que también es un tema importante, es que nosotros como fabricantes y pegado a XMAX tenemos un conjunto de soluciones adicionales, tanto mm, para el mundo de operación como para sí, el mundo de DevOps, que podemos empezar a conversar temas mucho más profundos, mucho más abiertos, que creo que ese es el gran diferenciador que tenemos como marca y como producto. Y a nivel de integraciones, tenemos un sinnúmero de integraciones ya realizadas de caja, donde podemos integrarnos con plataformas muy modernas, como plataformas también muy tradicionales, llevando este mensaje de un, sistema de gestión integral. ujú, Entonces, yo creo que ese es mayor, diferenciador que tenemos versus otros fabricantes, perdón, que están, pues, muy orientados a un ITCM. Entonces, la gran diferenciador mm, es que podamos tener, pues, este ecosistema mucho más transversal dentro del mundo de la gestión de TI. sí. Ahí yo lo que rescato nuevamente es este enfoque de low code, porque realmente a lo mejor el cliente en una etapa temprana no lo ve, ¿no es cierto? Pero eso realmente marca la diferencia en términos de administración. Eh, Creo que eso es un aspecto muy interesante que tiene SMAX. Y lo otro es la naturalidad con la que convive con el mundo ágil, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de SMAX, no solamente estamos hablando de lo tradicional, estamos hablando de lo moderno, la agilidad, Mm, capacidad de integrarse con las tecnologías que hoy están en vanguardia, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp hace algunos años era muy ocasional, ¿no? Que el cliente quisiera integrarse. Ahora es casi mandatorio. Tienes que ujú, integrarte con WhatsApp para el cliente o para la operación interna. Es mandatorio. Bueno, esta clase de soluciones te permite hacerlo. Y lo mismo ocurre con la omnicanalidad, ¿no? Hoy en día la omnicanalidad también está sufriendo una disrupción importante en cuanto a lo tecnológico, pero eso lo que va a hacer es mejorar la experiencia del usuario final. Y una mesa de servicios tiene que conversar con esta nueva tecnología o las nuevas tecnologías que están por el lado de la omnicanalidad, ¿no? SMAX yo creo que es una herramienta que convive mucho con todos estos mundos anexos, ¿no? En donde está. Muy bien. Bueno, Francis, antes de irnos, pregunta final y sincera. Dime, dime. ¿cuál es la situación más difícil y complicada con la que te has topado en relación al uso de las buenas o malas prácticas de un cliente? O respecto al uso de la herramienta. ¿Cuál fue la peor práctica que viste dentro de estos dos ámbitos? Dímelo Dañarme el rápido. proceso, dañar el proceso que viene de caja. O sea, hay cómo Ujú. modificarlo, pero no tanto. O sea, Hicieron y creo deshicieron el proceso de, no sé, de incidentes. de incidentes. Era Ok. un incidente versión, Ah, no sé, ITIL menos, no sé. O sea, eso fue lo más ya. complicado. Ok. Y casi gana la batalla ese monstruo de proceso, pero Sí. creo que buscamos los sponsor adecuados y cambiamos la forma de pensar, porque eso también es importante mencionar, ¿no? Que hay algunas empresas donde la parte técnica es la más difícil de sacar de Sí. esa zona de confort. O sea, ahí sí te toca subir un nivel más y empezar a hablar de estos temas de mejoras de beneficios, de todo lo que hemos conversado en esta charlita. Entonces, eso creo que fue lo más difícil, sacar a esa monstruo de proceso a un Ujú. proceso más agnóstico, digamos, a ITIL. Entonces, eso ha Sí. sido lo más complejo. Y adicional a eso, o sea, pelear un poco con Gartner, que es algo que nos pasa en Mm, Latinoamérica. O sea, los clientes, si no estás en Gartner, no estás en nada, pero existen mm, otras empresas que hacen este tema de evaluaciones de plataformas y no todo es Gartner, ¿no? Entonces, eso también es importante, sí, también ha sido sí, una lucha bien, bien totalmente. interesante. Y creo que cómo lo hacemos es con experiencia y con los clientes que pueden hablar Mm, de que han evolucionado sus mesas. Entonces, por ahí estamos, totalmente. trabajando. Ujú. Francis, muchas gracias por tu compañía.
Ha sido muy interesante la charla. Espero que tengamos un segundo round. Yo creo que aún hay mucho que conversar. Gracias No, nuevamente siempre, con mucho gusto. por tu acompañamiento, tu apoyo y bueno, esperemos saber qué nos comentan la gente después de la publicación de este episodio. Muchas Claro que gracias. sí. Un abrazo, cuídate. Chao. Chao.